para ti. Marcando el rumbo. Bueno, Alex, cuéntanos precisamente, la nación de Estados Unidos tiene un sistema electoral que es diferente al nuestro. Vamos a hablar de ese sistema electoral, vamos a hablar de esos 100 senadores distribuidos en los diferentes estados, vamos a hablar de esos representantes, vamos a hablar del voto, de cómo esos 500 y pico de votos se están hoy peleando para las próximas elecciones que son ya el 5 de noviembre. Tenemos aquí a Alex García, quien es nuestro querido colaborador en materia internacional. Bienvenido. Muchísimas gracias. Aprovechar también para felicitarte otra vez por tus cumpleaños. Y a propósito de lo que decías, aunque no es el tema, quizás a mí me llama mucho la atención. Estamos, igual como yo siempre digo, como maestro, uno piensa en el momento en el que vivimos, disruptivo, y uno dice, claro, hay un nuevo tipo de liderazgo, porque más, como decían una vez, más que una época de cambio es un cambio de época. Y ya hemos roto como con los grandes ideales o los paradigmas totalizadores, y esa segmentación de las ideas políticas quizás refleja ese tipo de liderazgo. Bueno, pero eso ya para otro tema. Hoy vamos a tratar de explicar muy brevemente el sistema electoral de los Estados Unidos, y vamos a hacerlo como con palitos, porque no siempre para nosotros es comprensible. En República Dominicana y en la mayor parte de los países latinoamericanos gana el que tiene más votos. En Estados Unidos no. Y me quiero primero remontar a la historia para después explicarlo en la actualidad. Cuando los Estados Unidos se crearon hace más de 200 años, ellos tenían un territorio demasiado vasto y tenían unas ideologías muy diferenciadoras, ¿no? Entonces, los padres fundadores dijeron, por dos razones: por una idea logística, no se podía recorrer todos los estados, ni se podía hacer campaña en todos los estados, y después, por un equilibrio de poder entre el norte y el sur. Sabemos que el norte de Estados Unidos tenía las colonias que eran más liberales y por tanto no había esclavismo, y en el sur. Y dijeron, bueno, para evitar que una colonia o un grupo de colonias tengan una hegemonía sobre las demás, y para que no se tenga que ir a todas las partes del país, vamos a hacer una cosa que se llaman los colegios electorales. Y los colegios electorales son aquellos que eligen el presidente de los Estados Unidos. Por tanto, no es un sistema directo. Los ciudadanos no votan directamente por el presidente, sino por un conjunto, y lo vamos a explicar. El colegio electoral son 538 personas compuestas que se llaman delegados o representantes. Cada partido elige la misma cantidad, 538 delegados o representantes de su partido, y cada estado tiene un número determinado de delegados que van al colegio electoral. Eso se elige de dos modos. Para que el colegio electoral, o sea, el número se elige por dos cosas. Primero, se elige, cada estado tiene por lo menos un voto que representa por cada congresista. Los congresistas en los Estados Unidos se eligen por la cantidad, por la densidad poblacional, ¿no? Y tenemos, de acuerdo a la densidad poblacional, es la cantidad de diputados que se puede tener. Ellos le llaman representantes, ¿no? Entonces, la cantidad de diputados se elige de acuerdo a la densidad poblacional. Y mínimo aquí son mínimo 2, allá es mínimo 1. Exactamente. Un diputado por circunscripción. Un diputado que es el caso de Washington, que nada más tiene un diputado y los 2 senadores. Exacto. Tú tienes por densidad poblacional, tú eliges lo que nosotros le llamaríamos un diputado. Y eso van a tener estados que tienen mucho por la densidad poblacional. Por ejemplo, California, que tiene 54, o algunos muy pequeños como Alaska, que tienen 1. Entonces ya tú tienes por lo menos entre 1 y 54 votos por un lado. Y después, asegurados, sin importar la cantidad de la densidad poblacional, tienes otra parte, que son 2 senadores asegurados. En Estados Unidos son 100 senadores repartidos en 50 estados. 50 estados más 1. Más más Washington, que no es nada, y es Washington. Exactamente, más Washington. Entonces, en resumen, el colegio electoral es ese conjunto, por un lado, de todos los representantes, que serían de acuerdo a la densidad poblacional, y de los 2 que te aseguran simplemente por pertenecer al Senado. Ese conjunto son 538. Ese total, entonces, para ganar las elecciones, tú tienes que tener la mitad más 1, que sería 270. Ese es el número que están buscando ahora mismo Donald Trump y Kamala. Lograr 270. ¿Por qué? Porque esos 270, ya hemos dicho, esas personas que están en el colegio electoral son al fin y al cabo los que van a votar por el presidente. Pero ¿cómo se elige? Como habíamos dicho, hay estados que tienen muchos electores, que son 54, y algunos que tienen solo 3. Cuando las personas van a las elecciones y votan, lo que tratan de hacer es que su candidato tenga la mayoría dentro del colegio electoral. Porque en el colegio electoral se gana, o sea, digamos por ejemplo que, como habíamos dicho, California tiene 54 votantes, ¿no? Representantes. Tú votas para que dentro de tu estado tengas la mayoría
¿Por qué? Porque así tú tendrías 54 personas que irían al colegio electoral para votar por el presidente. Y gana el de la mayoría. Puede ser que la diferencia sea 1 millón, o sea, digamos que en California gane el candidato X con 1 millón o con un voto. Puede ser un solo voto. Y por eso en los Estados Unidos no necesariamente gana el que tenga mayor apoyo popular, sino el que tenga mayor apoyo en los colegios electorales. Por ejemplo, si tú ganaste en California, que tienes 54, y digamos que simplemente ahí ganaste con un voto, pero tuviste una mayoría muy grande, qué sé yo, en Alaska, y tuviste 1 millón de votos más, no cuenta tanto, ¿no? Porque tendrías 54 votos, que son más que el un voto, aunque tengas la mayoría. No sé, yo creo que eso es más fácil. Bueno, tenemos dos casos de eso recientes. El caso de Al Gore, que perdió con más votos, fue Bush quien gobernó, y el caso de Hillary, que con más votos fue Trump que gobernó. Exactamente, entre Bush y Trump ese es el mejor ejemplo, ¿no? Que aunque Hillary tuvo 3 millones de votos más, no fue en esos estados importantes. Por eso, en los Estados Unidos, fíjate que ahora mismo las campañas se están concentrando en lo que le llaman estados péndulos o swing states, ¿no? Que no son necesariamente los estados donde hay más votos, sino aquellos en los que no está asegurada la campaña. En los estados que ya sabemos que ganan usualmente los demócratas, como por ejemplo California, no se hace mucha campaña, o Nueva York. Pero en los estados donde sí hay una posibilidad de que o no están tan claras las encuestas, o no está tan claro por quién se va a votar, entonces ahí sí se decide, lo vamos a ver en un momento, donde se pone la mayor parte de la inversión. Piensen que en esos 7 estados, que lo vamos a ver rápidamente, los 7 estados actuales que se están disputando son Pensilvania, que tiene 19 votos electorales, Michigan, que tiene 15 votos electorales, Wisconsin, que tiene 10, Carolina del Norte, que tiene 16, Georgia, que tiene 16, Arizona, que tiene 11 y Nevada, que tiene 6. Si bien es cierto, eso solamente tienen el 11% de toda la población estadounidense, es donde se está gastando las 3/4 partes de la inversión de las campañas, porque ellos saben que es ahí donde ahí se están jugando entre 193 y 192 votos, ¿no? En total. 92 duros de los delegados y algunos más que son de los que no están tan claros, ¿no? Entonces ahí se está invirtiendo 210 millones. ¿Y cómo va la tendencia de esos delegados? O sea, ¿cuál ha sido como la tendencia histórica entre republicanos y demócratas? Ahí está. Por ejemplo, fíjate que te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Pensilvania, que es uno de los que está más disputados, ha sido muy pendular. En los últimos años, fíjate, ellos son fundamentalmente, han sido demócratas, pero en las últimas elecciones votaron por Trump. Entonces ahí va. Uno de los más difíciles, Michigan, porque en las últimos, desde los años 80, quien gana en Michigan, gana las elecciones. Pero en Michigan, lo increíble del caso es que el tema actual, ya ustedes saben, por eso se ha puesto mucho, es si el aborto va o no va. Es un tema muy, muy relevante. Pero las encuestas, yo le doy seguimiento cotidiano, tú te das cuenta que es increíble. En un día sube 3 cámaras y al día siguiente baja 4 cámaras. No están muy disputados. Y una pregunta importante, ¿qué pasa si ninguno de los dos gana los 170? Si se quedan 169 a 169. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde se va? ¿Dónde se decide ese tranque? En caso de que no se llegue a los 170, que los delegados no logren esa votación, es una cosa súper curiosa y distinta a los demás países. Ya no votarían esos representantes, sino que la Cámara de Representantes, que sería como la Cámara de Diputados, elegiría al presidente y el Senado elegiría al vicepresidente. Es una cosa súper curiosa. Y otra curiosidad es que en los Estados Unidos, nosotros el martes posiblemente vamos a saber de inmediato quién ganó las elecciones. Sin embargo, no es oficial. Como todavía se hacía hace 200 años. 2 semanas después, un par de semanas después, se van a reunir todos los delegados, los 538, en una asamblea, y ellos van a votar de acuerdo a lo que hayan elegido su estado. O sea, igual que hace 538 años. De modo que aunque gane cualquiera de los dos, que se vuelva oficial necesitará por lo menos 2 o 3 semanas. Y como les decíamos, en este tipo de sistema, que es indirecto, tiene sus detractores, porque dice, bueno, eso es un sistema de hace 200 años, que no se aplica a la realidad actual. Sin embargo, para poder modificarlo, hay que modificar la Constitución. Por suerte, Luis Abinader no ha ido a gobernar allá para no modificar la Constitución. Es muy difícil, porque sabemos que los Estados Unidos tienen lo que se llaman las enmiendas, que sería una modificación sin modificarla, ¿no? Las enmiendas son
son cambios que no pueden ser estructurales. Son cambios, esto también es otra cosa distinta, son cambios funcionales, pero no estructurales. O sea, es una interpretación, por decirlo así, de lo que ya está ahí y un nuevo modo de aplicarlo, pero no se cambia del todo el texto en los Estados Unidos. Por eso uno habla de la primera enmienda, segunda enmienda, tercera enmienda, cuarta enmienda y no de las ¿desde reformas. cuándo es la Constitución de Estados Unidos? 1786. Y nada más Exacto. tiene 27 enmiendas. Claro. O sea, ¿cuenta cuántos años? 27. Nosotros desde 1844 ya tenemos 40 reformas. O sea que... Claro, pero Y tiene no que ver sabe con lo que el pueda tipo pasar de de... aquí a que termine el periodo. Pero tiene que ver con, con las más. cláusulas pétreas, a propósito de lo que ahora se está hablando. Claro, la Constitución de los Estados Unidos tiene muchas cláusulas pétreas de cosas que no pueden ser modificadas. Nosotros acabamos de hacer una modificación para una, pero sabemos que tenemos cláusulas pétreas. Hay otras. Aquí, nosotros, varias. Sí, nosotros tenemos varias, ¿no? Extras, ¿no? El tipo de Varias, sistema varias, político, varias. etcétera. Pero Estados Unidos es casi completa, ¿no? Lo que tú puedes modificar es muy poco y casi siempre son interpretaciones de la Suprema Corte, más que cambios constitucionales propiamente dichos. Por ejemplo, la enmienda número 27, la última que se hizo en Estados Unidos, es el derecho al voto de los ciudadanos de los Estados Unidos que tengan 18 años de edad o más. No será denegada o coartado ni por los Estados Unidos ni por Estado alguno a causa de su edad. O sea, eso son cosas así puntuales que ayudan a que a la globalidad. Que es una reinterpretación. Es una reinterpretación. Es la funcionalidad, Es una la parte reinterpretación. operativa. Así Entonces, es. como ya decíamos, más que un cambio estructural, son cambios de aplicación. Y quizá para cerrar, como decíamos, estas sí son unas elecciones históricas. Son históricas por los dos candidatos que tenemos. Son dos sistemas, realmente dos propuestas distintas. No, por ejemplo, uno piensa en el tema migratorio, los 5 grandes temas: el tema migratorio, el tema económico, el tema de la inflación, el tema de política exterior y el tema de gestión estatal de la democracia. Son dos propuestas distintas y sus candidatos en sí mismos son muy distintos. O sea, lo que implica Kamala, ya sea porque es la primera mujer negra como candidata, pero también de clase, con muchas cosas, ¿no? Con su trayectoria, o lo que implica Trump, que quizás es el primer candidato que ha sido, no le voy a decir condenado, vamos a decir cuestionado por la justicia, porque sabemos que quizás hay persecución, lo que sea. Kamala sí. Sabemos que ya de por sí son unos paradigmas distintos para el futuro.